Este primer capítulo está dedicado a esas personas que, claro, nos aman incondicionalmente y nosotros también, que, claro, fueron las primeras en provocarnos un trauma, pero porque con nosotros aprendieron a ser lo que son. Por medio de una caricia, un abrazo, un beso, nos han demostrado su cariño, su amor, pero también por medio de un chanclazo o un jalón de greñas. A esas personas que no les podemos decir que no, pero tampoco a nosotros nos dicen que no. Siéntate y disfruta de este nuestro primer capítulo. We are young, we run green, we got tea, nice and clean. See our friends, see the sights, feel alright. We wake up, we go out, smoke a fag, put it out. See our friends, see the sights, feel alright. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora esté escuchando esto. Me encuentro aquí con mi perra esposa de mentiras. Saluda, mi amor. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien, estén disfrutando de su mañana, tarde, noche, lo que sea, como dice mi esposo de mentiras. El día de hoy queremos aprovechar nuestro primer podcast y queremos iniciarlo con un tema aprovechando que acaba de pasar el 10 de mayo. ¿Y quién no tiene traumas de sus madres? Ay, esas señoras todas locas de repente, pero así las amamos y nos aman. Claro, porque también saben lo que tienen y sabemos lo que tenemos de mamá. Yo soy un alma de Dios. Ay, No sé tú, ajá. no sé tú. Preguntémosle a tu mamá y yo no creo que diga lo mismo. A esa señora que me crió con chanclazos, claro que sí sabe que soy un alma de Dios. Me crió bien. Oye, Airam, pero a ver, yo quiero que nos cuentes, cuéntanos. Ay, Dios. Uno de tus traumas, de esos que tu mamá te dejó Ay, muy grabado en el corazoncito. ay, no, creo que es una historia que ya he contado, pero no me cansaré de contárselos en algún momento. Yo siempre he sido un niño muy bueno, creo. Para el desmadre. Bueno, al fin y al cabo, al fin de las cosas. Pero bueno, hay una anécdota que tengo y ella niega, siempre ha dicho que no es cierto, claro que es cierto, porque tengo un trauma a base de eso. Pero acuérdate que aquí aplica el si no me acuerdo, no pasó. Y Pero ella no yo se sí me acuerda. acuerdo, que no se te olvide que yo sí me acuerdo. Ay, no, esa vez, yo estaba en el kinder, un mocoso, un mequillo de segundo de kinder. Era una vida bella en ese momento. Pero bueno, te platico cómo estuvo ese trauma. A ver, cuéntanos. Yo soy de los niños que siempre que salía del kinder todo bien, todo bonito, todo a gusto, no pasaba absolutamente nada. Esa vez al niño se le ocurrió hacerle un berrinche a su mamá en el mercado porque quería comprar algo. No me acuerdo qué era, pero solamente recuerdo que yo quería algo. Y mi mamá me dijo, ahorita no, luego te lo compro. Pues el niño se emberrinchó, ¿verdad? Yo nunca había hecho se me trabó la lengua. Nunca había hecho un Berrinche. berrinche de ese aspecto. ¿Por qué? Porque no me gusta. No me gusta para nada. Entonces, lo Bueno, hice. ahorita no te gusta, pero a lo mejor cuando eras niño ahí la cosa dice otra cosa. Pues sí, a lo O a lo mejor mejor sí. desde ahí tu mamá ya con el chanclazo te Me dejó acomodó un como que poquito. arisco y entonces ahorita dices que no te gusta, pero si yo les contara que también haces tus berrinches. ¿En qué momento? Mira, si no hay evidencia, mm, no existe. ajá. A mí muéstrame firmas y testigos de que existen los berrinches. Pero Aquí pues no hay. cuéntanos, ¿sí qué pasó? Bueno, le hice su berrinche, mi mamá me dijo no. Seguí en mi berrinche, claro está. Y me dijo, ahorita que lleguemos a la casa vamos a hablar tú y yo. Esa amenaza yo ya la entendía. Yo ya la entendía bastante bien. Pero la señora, tengo que decir algo, cerca de la plaza principal vivió mi abuela. La señora hizo que se me olvidara que íbamos a hablar ella y yo llegando a la casa, porque llegamos con mi abuela y estuvimos como 2 o 3 horas. Y ahí estaba uno de mis primos, estuvimos jugando, jijiji, jajaja, todo a gusto, todo bien. Y mi mamá, ya vámonos a la casa. Vámonos a la casa, todo bien, todo a gusto. Yo platicando con ella todo el camino, que de la casa de mi La más abuela, amorosa. la más amorosa de todas, todo bien.
Cabe resaltar que de la casa de mi abuela a la casa de mis papás son como cuadra y media, 2 cuadras, también están cerca. Y pues yo sí, jijiji, jajaja, y fuimos hasta en el kinder y bla, 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 todo eso. Llegamos a la casa, mi mamá abre la puerta. De esas veces como que se abre hasta lento. O a la mejo Tenebroso, o a la tétrico. mejor yo me la imaginé así después del putazo que me dio, ¿verdad? Se abre la puerta lento, y en eso nada más siento el madrazo en la espalda. Y mi mamá me dice: "Para que se te olvide cómo lo hiciste, por el desmadre que me hiciste, el berrinche que me hiciste, no quiero que lo vuelvas a hacer", y bla, bla, bla. Y pues sí, fue un trauma que me generó, porque posteriormente a eso ya no volví a hacer ningún tipo de Berrinche. berrinche. Me dolió. Te forjó. Pues sí, Los padres de creo. antes, los papás de antes eso hacían. La verdad es que el golpe para ellos siempre fue como lo mejor. Y yo sé que a lo mejor en la actualidad decimos, a comparación de las generaciones que están ahorita, ¿no? No, antes nos daban chingadazos y eso nos forjaba porque somos una generación de treintains, Ajá. no nos drogamos o no fumamos o no tomamos y ¿Para qué eso. te haces? Si fumamos. Bueno, o sea, estoy hablando como de delincuentes, pues. No, o Ah, sea, no generalizo, pues, pero en ah. muchos casos este argumento se dice, pero lo que te quiero decir es entonces que a lo mejor y sí, o sea, era una educación más dura, ¿no? Más Claro que basada sí. en violencia, porque seamos realistas, Era eso muy es violencia. violenta. Ajá. Y a lo mejor efectivamente no somos delincuentes, pero somos adultos depresivos, somos adultos Con ansiosos, ansiedad, somos que adultos nos criticamos muchísimo a nosotros mismos, a perfeccionistas, todo lo porque que da. entonces, exacto, porque no podemos equivocarnos, o Y sea, si nos equivocamos, nos sentimos la peor mierda del mundo y buscamos la forma de cómo solucionarlo. Y si no podemos solucionarlo, ahí entran nuestras crisis de ansiedad. Pero también hay que mencionar algo, la mayoría de todos los que crecimos así, tomamos, o somos alcohólicos, o tenemos otros vicios. por eso te estoy diciendo, o sea, a lo mejor no estamos en la calle robando, matando, o sea, delincuencia, ¿no? Pero, o sea, sí generamos esta sintomatología yo creo que antes, o sea, el golpe lo que hacía era reprimir. Y no, Bastante. era una crianza muy autoritaria, lo que conocemos ahora, donde decían los papás o el típico papá forjado, donde aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y Exactamente. entonces te callas porque si no ahí te va el bofetadón. Y Ah, vuelvo a eso, o claro. sea, en la actualidad hablamos de una crianza más respetuosa, donde sí decimos no a la violencia, no a los golpes, sino más una parte de comunicación más empática, más a los valores, más a la apertura y confianza, formando apegos seguros con los hijos, Claro ¿sabes? que sí, pero también tengo que decirte algo, y eso desde mi perspectiva. A veces un golpe en un buen momento libra de muchas cosas, porque hay que ver que también hay varios morros ahorita que la autoridad de los papás se la pasan por el arco del Pero triunfo. tú acabas de decir algo importante, en un buen momento. O sea, la Exactamente. realidad es que en la actualidad, cuando nos regañan, primero viene el putazo, el regaño, y al final es, ay, mira, te estoy pegando por esto. Yo creo que aquí es importante que entendamos que la educación se basa en una comunicación. O sea, yo tengo que decirte porque te voy a chingar. No nada más voy a llegar a chingarte. Y Maldita sea. nuestros papás, en la mayoría de los casos, Ni cuando siquiera éramos nos niños, dejaban hablar. eso es a lo que quiero llegar. O sea, no Ajá. nos dejaban hablar, nos llegaba el chingadazo, sabrá Dios de dónde. Y si no era el chingadazo, era la taza, la cuchara, el plato, la La chancla, chancla la hermosa chancla. y todo lo que fuera. Ay, mamita, donde me estés escuchando. Pero, o sea, al final eso que nos sembraba miedo. Y entonces con Mm, miedo ya nosotros nos reprimíamos y ya no había oportunidad de te callas porque aquí yo soy tu padre y yo soy el que mando, ¿no? exactamente, y así como lo mencionas, nosotros en qué momento tuvimos esa confianza de llegar con nuestros papás y decirles, ¿sabes qué me está pasando esto, esto, esto? O se me está complicando esta situación, porque no la teníamos. Era mejor, nos reprimíamos, nos guardábamos todas esas cosas y ahorita llegan momentos que se nos presenta alguna situación como en ese momento y no saber cómo trabajarla. Y nos genera ansiedad. Lo hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? Que a veces me causa un poquito de ansiedad algunas situaciones que en su momento pude haber hablado, pero por miedo no lo hice. Y el afrontar ya a esta persona adulta de casi 32 años, porque estoy joven, claro Ah, que sí, claro, sí. somos jóvenes, treintains, somos los Trentín. treintains a todo lo que da.
Pero llegan momentos en los que pasa alguna situación en la cual no sé cómo afrontarlo, porque nunca tuve la facilidad o no tuve la confianza de acercarme Orientación. con mis papás, que fueron los adultos en su momento que me pudieron haber orientado, y prefería reprimírmelo, y ahorita, pues, hay complicaciones que llegan a afectarnos en muchas cosas, y no solamente en decisiones que tomamos día con día, sino que también ya, pues, en cuestiones más en una cuestión amorosa, con amistades o gente que nos empieza a rodear. Claro, claro. Por eso te digo, o sea, en la actualidad lo que se pretende o lo que pretendemos es justamente que los papás entiendan acerca de la crianza respetuosa, pero, o sea, esto de la crianza respetuosa, Airam, no está peleado con el establecimiento de límites. Y Exactamente, muchos papás confundimos de repente que el establecimiento de límites es, no sé, o sea, violentarlos, o yo no sé qué pasa por la cabeza, pero tratan entonces de ser o formar estas relaciones de amistad con los hijos. Y yo siempre les digo, los hijos no son nuestros amigos, o sea, yo no puedo ser amiga de mi mamá, porque claro está que lo que ella me cuente me va a afectar. No es lo mismo que un exacto, amigo directo a otro amigo y entonces se puede empatizar, pero ¿cómo vas a escuchar tú los mismos traumas de tu mamá que ha vivido con tu papá? Y entonces, ¿sabes? O sea, por poner un ejemplo super X, exactamente. Los entiendes, pero dices: "¿Y yo ah, qué culpa caray, tengo?". no, ¿Y y yo qué? aparte de que esto me lastima, porque tú vienes a decirme que mi papá era contigo así cuando yo tenía 2 años y no me acuerdo, pues que esto también es un conflicto emocional para nosotros, ¿no? Pero, pues bueno, la realidad es que, pues en nuestra infancia sí fuimos bastante castigados duramente y que claro está que en las generaciones, o nuestra generación, todos desarrollamos traumitas o traumotas. Muchos traumotas, yo diría traumotas, pero es un conjunto de traumitas que tuvimos en nuestra infancia. Sí, y que ahora, como lo dijiste hace un momento, en la adultez se ve reflejado, ¿no? Cuando ya somos papás y decimos: "Ah, caray, espérate, o sea, relájate", o en esta dificultad de repente de las relaciones interpersonales, porque ahora viene la parte de Ay, Dios mío. interactuar con los demás y es: "Ay, todo esto me está sucediendo, me conflictúo", o también estamos en una posición de yo aquí quiero que se haga lo que yo digo, Exactamente. perdón. Y aquí, por ejemplo, como lo mencionaste, las relaciones interpersonales, y tú me conoces, yo soy una persona que no soy muy afectiva, este, físicamente, no puedo llegar tan fácil y dar un abrazo a una persona que no conozco, y para que ya la conozca y pueda tener esa interacción, ya tiene que haber pasado tiempo y que yo ya me sienta cómoda con esa persona. Cuando yo veo a niños actualmente o jóvenes que viven una crianza respetuosa, tienen esa facilidad con la gente. Y tú me conoces, sabes cómo soy y mi forma de mostrar mi cariño, ¿cómo es? Muy evitativo. Ay, Soy pero también te pasas a veces. Ay, a veces me dan ay, ganas de desgreñarte, así que cállate. ay, pobre perra, no soportas. Pero bueno, es parte de la forma en la que nosotros nos criaron y los traumitas que empezamos a tener a lo largo de nuestras vidas. Y como decimos, siguen afectándonos. Claro, pero fíjate que ahora ya, para ir concluyendo, ¿no? Con todo esto, lo importante ahora que somos adultos, bueno, justamente somos adultos responsables de nuestros actos y yo no puedo seguir culpando a mis padres por cómo me criaron o por lo que soy ahora. Ahora es mi responsabilidad tener que trabajar con mis cosas, con mis traumas, traumitas, traumotas, lo que sea, pero trabajar con eso y entonces ser más responsable o ser responsable afectivamente conmigo y con las demás personas, porque ahora, ¿quién culpo? A A nadie. nadie, exactamente a nadie. Y es como modificar todo ese tipo de situaciones. Ya me generaron traumas, ya me hicieron una estructura, ahora, ¿cómo voy a desestructurarla y modificarla para poder sanar ese niño herido que tuvimos en su momento Claro, y cómo poder relacionarlo en la actualidad? Y pueden ser con amigos, pueden ser con pareja, porque llega a afectar también esa parte, o simplemente con la gente que conocemos, que a lo mejor no lo consideramos amigos, pero los llegamos a conocer hasta cierto punto, y también nos llega a afectar en esa parte. así es. A ver, Diana, Mm, tomando un poquito, ya me hiciste sacar uno de mis traumas. Te toca a ti uno de tus traumas que viviste con tu mamá. híjole, pues mi mamá, tú conoces a mi mamá. Yo creo que, Doña Virgin. ajá, Virgin, así le digo, Virginia se llama, pero le digo Virgin. Mi mamá, no puedo decirte que es una mujer la más amorosa del mundo, porque la realidad es que, pues no, pero Pero a su forma lo es.
a su forma, pero lo que quiero decirte es, ella en cuanto a la parte de educación nunca no fue violenta, o sea, te lo voy a hablar de mí, ¿ok? Ujú. Conmigo no fue violenta en el sentido de aventarme tazas. Sí, me tocó ver a mi hermana, cómo era con mi hermana, y digo, ¿qué vale la taza voladora, el plato volador y todo Pues lo es que que tuviera a su Evangelina, ay, ay, todo lo que tuviera a su alcance, pero conmigo no. Sin embargo, algo que a lo mejor, ahorita digo, me hubiera gustado y que ya ahora que soy adulta, comienzo yo más bien la incito, yo soy la que me acerco es que justamente como te dije, ella no nos demuestra su amor, pero de otra forma. No es como que llegue y te amo, hija, y el abrazo y el beso y véngase y la más amorosa, ¿no? Como yo con mi hijo, por ejemplo, que tú lo has visto, exacto. pero sí lo hizo de otras formas. Entonces, yo creo que a lo mejor pudiera decirte como esa parte, ¿no? Que en la infancia es cuando necesitamos estas demostraciones de nuestros papás. Para podernos construir en esa Ajá, parte. ajá, y que aparte mis papás fueron ausentes, o sea, emocionalmente fueron ausentes porque, pues, tuvieron que trabajar desde que nosotros éramos pequeños para solventar Exacto. gastos, muchas cosas, ¿no? Entonces, y no los estoy juzgando ni criticando por eso, pero, pues, entonces, hablando de lo que me preguntas, a lo mejor te puedo decir que eso de repente, a un inicio de mi etapa adulta, sí me conflictuaba en el sentido de mis relaciones interpersonales también. Porque entonces sí es cierto cuando decimos vamos buscando eso, esas carencias emocionales que tenemos, y yo las fui buscando por mucho tiempo. Digo, hasta que llegó el punto que ya comencé a trabajar conmigo misma en la terapia psicológica y demás, y que no quiere decir que ya ahorita soy la más sana emocionalmente, claro No, no, que no. estás loca, estás loca. Ay, vivir contigo es un pedo, pero bueno, Bueno, eso ya será otro tema. eso es tela de otro punto. Pero bueno, ahorita hablemos de los otros Ajá. traumas. Y entonces, pues eso, ¿sabes? Y yo creo que en la mayoría de nosotros sí tuvimos unos papás también ausentes en ese sentido, porque tenían que Claro que sí. trabajar y luego éramos 3, 4, 5, 6 chiquillos, Nosotros fuimos 4. que tenían que alimentar y aquí la batuta le llega a la más grande, ¿no? Y entonces la más grande se vuelve la mamá. Digo, lastimosamente, porque, pues, tienen que madurar muy rápido para cuidar. Eso pasó con mi hermana. La Ujú. verdad, yo le estoy muy agradecida por habernos cuidado y alimentado también, aunque no dejábamos de comer tacos de chorizo, Pero pues mira, algo pero ella tenían que hacía lo que llevarse a la podía. boca, exactamente. Era lo que podía hacer en su momento, porque realmente, como tú dices, aparte entre tú y tus hermanos no se llevan mucho de edad. Así es. O sea, ella estaba pequeña, apenas estaba caminando cuando tú ya estabas gateando. No, yo y mi Es hermana un no. decir, sí. Es un Okey. decir, mi niña, porque ustedes no se llevan tanto en diferencia con mis hermanas, que yo me llevo. Bueno, sí, no, ella y yo nos llevamos como 5 o 6 años, Exactamente, o sea, pero aún así maduró muy muy chica. rápido. Ajá, Exactamente, por ejemplo, yo con mis hermanas, la más grande tiene 46, la otra tiene 45, y entre ella y yo nos llevamos 15 años, o sea, ahí es una diferencia grande en el cual sí hubo un momento en el que ellas estaban cuidándome mucho. Cuando yo estaba, por ejemplo, ellas estaban en la prepa y a mí me llevaban, no se me olvida, pero también porque entendía la parte de que ella era una forma de apoyar a mi mamá claro, en varias claro. situaciones y muchas veces a mi hermana, la más grande, le decían que sí, ella era mi mamá, cuando pues nada que ver. Y entiendo también esa parte, que contigo tu hermana tuvo que madurar bastante Sí. rápido para hacerse cargo de ti y de Y tu de mi hermano. hermano. Sí, claro, o sea, por eso te digo, y yo le estoy muy agradecida por ese sentido, porque pues bueno, tristemente, ¿no? Y a la vez también, pues lastimosamente, pues tuvo que madurar, pero pues bueno, así es esto de repente, a lo mejor malamente, pero pues así se hace cuando no hay esta solvencia para poder pagar una niñera o algo por el estilo. Y aparte también el temor, ¿no? De decir quién más va a cuidar a Mejor que nuestros la misma hijos y familia. no sé. Pero bueno, esos son algunos de los traumas. Yo sé que ustedes, los que nos están escuchando, también tienen su traumita o traumota por allí, ¿O lo siguen teniendo? o Claro los que sí, sí. claro, o lo siguen teniendo, ¿no? Y nos encantaría que también pudieran por ahí compartirnos alguno de sus patoaventuras, traumaventura, Ay, qué divertidas son. con sus papás, con sus mamás o solo con sus papás, no sé, porque también hay estas familias donde solo estuvo mamá o solo estuvo papá o no estuvo ninguno de los Monoparentales. dos y estuvo la abuela, pero la abuela también fungió un papel muy importante Importante. para algunos como mamá, ¿no? O el abuelo como papá. Entonces, pues cuéntenos, esto va empezando, vamos agarrando calorcito. Vamos viendo cómo conocer también a nuestro querido público que nos esté escuchando. También déjenos sus preguntas, les vamos a tratar de dar respuesta, claro que sí.
no les puedo decir que les puedo dar una respuesta completamente certera, porque cada persona es Es un distinta mundo, y tiene necesidades pero al distintas. menos vamos a hacer algo que a todos nos gusta, que es que nos escuchen. Ah, claro que sí, como a mí me gusta. Ay, como cuando ando sufriendo por amor, ¿verdad, Diana? Que tú Ay, me ya, ya, escuchas. ya, ese será otro tema, porque mira, tengo mucho que decir. Mira, de mí no vas a estar hablando, Diana, y menos en mi autorización. Pero bueno, gracias por habernos escuchado en este nuestro primer podcast. El primer capítulo, obviamente Ajá. prometemos que van a ser un poquito más largos, pero queríamos darle una entrada pequeña a estos pequeños traumas y homenajeando un poquito a nuestras mamás. Claro, acaba de pasar el Día de las Madres, pero homenajeándolas un poquito y recordando que ellas también nos provocaron traumas. Claro, y sobre todo, pues aún con traumas, Airam, yo creo que sin esas señoras, ¿qué hubiéramos hecho? A ti que me diste tu vida, tu amor y chanclazos, claro que Ándale. sí, cómo no. No hay que olvidarlas, sí, porque pues agradecer a las que tenemos todavía no con nosotros, que a pesar de que yo la tengo a la distancia, cuando me pongo a echar chisme con ella por medio de videollamada, nos lo aventamos largo y tendido. Claro que sí. Entonces son cosas como aprovechar lo que tenemos ahorita, sí, ya pasó, nos forjaron a su forma como ellas pudieron hacerlo, generándonos traumas, como ya lo dijimos, pero Es momento de empezar a trabajar con nosotros mismos. exactamente, es forma de trabajar. Responsabilizarnos Ya ellos hicieron lo que pudieron en su momento con con lo lo que que tenían. tuvieron, Exactamente, aparte. porque siendo realistas, a nadie le enseñan a ser padre. Así es. Entonces, pues, qué mejor que hacer de esta forma y hay que trabajar, principalmente nosotros mismos, para calmar nuestros traumitas. Y si quieren algo así, si quieren tener psicóloga, aquí la tenemos. Ahí estaremos hablando de otros temitas y cómo esto también nos puede influir, ¿no? Pero por ahorita, pues nuevamente muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Mis Mis traumas, traumas, tus tus traumas, traumas, nuestros nuestros traumas. traumas. Besitos. En el Do Uyuyuy. en el uyuyuy donde no les da el sol, en el nudito del globo. Bye. Bye.